Ok, continuamos entonces con nuestros huesos de la cara. Nos faltaba el hueso cigomático, ¿cierto? Bien, el hueso cigomático ya es un hueso que está en la parte superior y lateral de la cara, superior y lateral de la cara, lateral al maxilar, ¿cierto? Para el estudio, este hueso presenta una cara lateral o cutánea y una cara medial. Va a presentar bordes y va a presentar también ángulos. Bien, en la cara lateral o cutánea ya es una cara lisa en la cual solamente observamos este orificio que es nuestro agujero cigomático facial. Y en esta cara, como pueden ver aquí, la cara lateral va a dar inserción a dos músculos, que es el cigomático mayor y el cigomático menor. En la cara medial, el hueso cigomático presenta una división en anterior y posterior, donde la parte anterior es una parte rugosa, a la que se denomina también porción articular. ¿Por qué porción articular? Porque se va a ir a articular con la apófisis cigomática del hueso maxilar, ¿sí? Y toda la porción posterior, de igual manera, se subdivide en dos partes. En una parte superior, que vendría a ser esta, que va a pertenecer a la fosa temporal, y la parte inferior que pertenece a la fosa infratemporal. Entonces toda esta parte va a pertenecer a la fosa infratemporal. ¿Ya? Bien, continuamos entonces con los bordes. Vamos a tener un borde, vamos a cambiar de color. Tenemos un borde antero superior, el cual va a ser nuestro borde antero superior. Este borde antero superior ya está formando la pared lateral e inferior de la órbita. Y en este borde antero superior vamos a encontrar esta apófisis, a la que se denomina apófisis frontal del hueso cigomático. Esta apófisis frontal del hueso cigomático va a presentar una cara medial, que vendría a ser esta. Esta es la cara medial de la apófisis frontal, la cual va a ser esta parte, como les dije, el borde inferior y lateral de la órbita. Va a presentar una cara lateral, que va a venir a ser esta, que está en relación con la fosa temporal, ¿no es cierto? Y todo lo que resta, toda esta parte que estoy pintando ahorita, es el borde posterior de la apófisis frontal del hueso cigomático. Este borde posterior de arriba hacia abajo, perdón, de arriba hacia abajo se articula con el frontal, con el ala mayor del esfenoides y con el maxilar, ¿sí? Continuamos con nuestro borde póstero superior. Este va a ser el borde póstero superior. En este borde póstero superior se va a insertar la fascia del músculo temporal. En el borde antero inferior, que vendría a ser va a estar articulado con la apófisis cigomática del maxilar. Y que vendría a ser nuestro borde póstero inferior, ya que va a dar inserción al músculo macetero. Bien, entonces recordemos: borde antero superior, borde póstero superior, borde antero inferior, borde póstero inferior.
Y como pueden ver, acá tenemos también ángulos. Vamos a tener 4 ángulos, los cuales van a ser el ángulo superior, este que se está articulando con la apófisis cigomática del hueso frontal. Ángulo posterior, que se está articulando con la apófisis cigomática del hueso temporal. ¿Sí? Nuestro ángulo antero inferior, que vendría a ser, que se lo tome en cuenta como un solo ángulo, porque los dos, el antero y el inferior, están articulándose con la apófisis cigomática del maxilar, ¿ya? Entonces, aquí recordemos nuevamente, ángulo superior, ángulo posterior, y este ángulo que se lo toma como un ángulo antero-inferior, que al igual que la cara, o solamente ángulo inferior, que de igual manera que la cara, se va a articular con la apófisis cigomática del maxilar. Bien, continuamos con nuestra mandíbula. La mandíbula está compuesta de 2 partes. Todo esto que va a ser el cuerpo y estas que van a ser las ramas ascendentes. ¿Sí? Esta mandíbula, como bien sabemos, está situada en la parte inferior de la cara y es el único hueso impar de la mandíbula inferior, ¿no es cierto? Para su estudio, esta mandíbula va a presentar una cara anterior del cuerpo. Vamos a describir primero el cuerpo. El cuerpo entonces presenta una cara anterior, presenta una cara posterior, va a presentar un borde superior y este que vendría a ser nuestro borde inferior. ¿Qué encontramos en la cara anterior? Vamos a marcar. En la parte central va a estar nuestra protuberancia mentoniana, que va a venir a ser esta, que tiene forma de V. Esta se va a continuar hacia arriba con una cresta, esa que va a ser la sínfisis mandibular. Lateralmente vamos a tener a los agujeros mentonianos y vamos a tener a las líneas oblicuas, que aquí se las puede apreciar mejor a las líneas oblicuas. Bien, eso es en la cara anterior. En la cara posterior, ¿qué vamos a encontrar? En la parte central encontramos a la espina mentoniana superior, que va a dar inserción al músculo genio-gloso. Encontramos a la espina mentoniana inferior, que va a dar inserción al músculo genio-yoideo. También vamos a encontrar a la fosa submandibular, que va a dar alojamiento a la glándula submandibular. Tenemos también otra fosa que va a ser la fosa sublingual, que va a dar alojamiento a la glándula sublingual. Tenemos aquí la línea miloioidea, que va a dar inserción al músculo miloioideo, y tenemos este surco que también se denomina surco miloioideo, que va a dar paso a vasos y nervios miloioideos. El borde superior del cuerpo va a estar compuesto o va a estar relacionado con los alvéolos para la implantación dentaria, ¿verdad? Y el borde inferior, que vendría a ser este, si se dan cuenta, aquí tiene una depresión. Eso se denomina la fosa gástrica, que va a dar inserción al vientre anterior del músculo digástrico. Pasamos a las ramas ascendentes. Las ramas ascendentes va a presentar una cara lateral, una cara medial, va a presentar un borde superior, borde inferior, borde posterior y borde anterior. ¿Qué vamos a encontrar en la cara lateral? En la cara lateral encontramos estas crestas que van a servir para la inserción del músculo macetero. Perdón, en la cara lateral, ¿cierto? Son crestas rugosas para la inserción del músculo macetero. En la cara medial, que vendría a ser esta, vamos a encontrar la cresta de inserción del músculo pterigoideo medial,
tenemos esta que va a venir a ser la espina de Stick o llamada también la língula, donde se va a insertar el ligamento esfenomandibular. Tenemos este otro orificio que va a ser el orificio mandibular, donde pasan vasos y nervios alveolares inferiores, y de igual manera vamos a tener este surco que es el surco miloioideo, el mismo surco que habíamos mencionado en la cara posterior del cuerpo. ¿Sí? ¿Qué más? Tenemos el borde anterior. En este borde anterior encontramos dos crestas. Una cresta medial, a la que conocemos con el nombre también de cresta temporal, que va a dar inserción al músculo temporal. Y tenemos una cresta lateral, que se denomina cresta buccinatriz. Va a dar inserción a fascículos del músculo temporal y al músculo buccinador. ¿Ya? Tenemos nuestro borde posterior, que va a venir a ser este en forma de S, el cual se une con el borde inferior para formar esto que va a ser el ángulo de la mandíbula. Lo mismo, este va a venir a ser el ángulo de la mandíbula, que está formada por el borde posterior y por el borde inferior. Si se dan cuenta, aquí en el borde inferior también tenemos una pequeña depresión, y esa depresión va a dar paso a la arteria facial. Nos falta describir nuestro borde superior. Este borde superior vamos a encontrar tres estructuras, como pueden ver acá. Tenemos esta, la que va a ser posterior a la apófisis condilar, que va a ir a articularse con el temporal en la fosa mandibular, ¿cierto? Tenemos esta otra apófisis que es anterior, que es la apófisis coronoides, que va a dar inserción al músculo temporal. Y entre medio de estas dos apófisis tenemos esta escotadura, que es la escotadura glenoidea o también llamada escotadura mandibular, por donde van a pasar los vasos y nervios masseterinos. Esta. Y ahí terminamos con mandíbula. Bien, ahora entramos a lo que es cara en general. Esta cara en general, ¿qué es lo que nos muestra? Las fosas y las cavidades que tenemos. Es solamente describir lo que ya hemos visto en los huesos, pero algo general. Sí, como bien sabemos, vamos a tener, como dicen, ¿no? Tres cavidades o tres fosas que van a ser pares y laterales. Y vamos a tener una cavidad que va a ser impar y media. Si estamos hablando de la cavidad impar y media, obviamente que va a ser la cavidad vocal. Y las pares van a ser la cavidad nasal porque son dos, las orbitarias también van a ser dos, y las infratemporales de igual manera van a ser dos. ¿Sí? Bien, empecemos a describir entonces nuestra cara orbitaria. Vamos a hacerlo con este. La cara orbitaria, como les digo, es solamente describir lo que estamos viendo en esta imagen. Todo este agujero que podemos ver aquí, esa va a ser la cavidad orbitaria, ¿cierto? Donde va a venir a alojarse el globo ocular. Tenemos un reborde orbitario, que va a ser este. Todo este va a ser nuestro reborde orbitario. ¿Cómo está compuesto el reborde orbitario? Tenemos superiormente por el frontal, lateralmente por el cigomático, inferiormente por el maxilar y medialmente por la apófisis frontal del maxilar y por los huesos nasales. Entonces todo ese va a ser el reborde orbitario. Este va a tener también, como es un hueco, ya como un cuarto, va a tener paredes, donde la pared superior está compuesta por la porción horizontal del frontal. La pared lateral está compuesta por el ala mayor del esfenoide y por la apófisis frontal del hueso cigomático. ¿Sí? Inferiormente está compuesta por el hueso cigomático, esta parte, y esta que vendría a ser la apófisis cigomática del maxilar.
Y medialmente pues está compuesta por la apófisis frontal del maxilar, por el hueso lagrimal, la lámina orbitaria del etmoides y esta que vendría a ser el cuerpo del esfenoides. ¿Sí? Pero como tiene también, como les digo, que tiene paredes, obviamente que también va a tener ángulos, en los cuales los ángulos, más que todo, tenemos que imaginarnos estos ángulos, porque ahí vamos a ver qué es lo que hay en cada hueso. Ya, en el ángulo superolateral, por ejemplo, acá, superolateral, vamos a encontrar hacia atrás a la hendidura esfenoidal y adelante la fosita lagrimal. El ángulo superomedial. En este ángulo superomedial vamos a encontrar, este ángulo va a estar comprendido entre el frontal, que es este, y el etmoides, que es este. Entonces, en medio de estos dos vamos a encontrar al agujero óptico y a los conductos etmoidales. El inferolateral, nos venimos a este lado, inferolateral, vamos a encontrar a la hendidura esfenomaxilar. Y el inferomedial, pues es un poco notorio, así que no se puede describir nada. En la cavidad nasal, las cavidades nasales, aquí, bueno, está formada por paredes, por las 4 paredes que van a ser las paredes superior, inferior, lateral y medial, ¿ya? Y ustedes ya tienen que ir imaginándose, formando en su mente todo lo que hemos avanzado de los huesos para ir formando la cavidad nasal, ya porque es un poquito difícil mostrarles con exactitud en imágenes. Entonces, las paredes superiores de esta cavidad nasal está formado por los huesos nasales, por la espina nasal del frontal, por la lámina cribosa y por el cuerpo del esfenoides, es decir, con la cara anterior e inferior del cuerpo del esfenoides. El piso o la pared inferior de esta cavidad nasal está formada por el maxilar y por el palatino, ¿sí? Que eso forman el piso, ¿verdad?, de las fosas nasales. Medialmente va a estar formada por el vómer y por la lámina perpendicular. Y bueno, y lateralmente va a estar formada por el maxilar, por el lagrimal, el etmoides, el esfenoides, el palatino, corneta inferior, obviamente los respectivos meatos y el orificio del seno maxilar. Ahora bien, esta cavidad nasal también tiene un orificio o abertura anterior y una abertura posterior. La abertura anterior es la que nosotros podemos verla a simple vista, la que podemos tocar, la que podemos meter el dedo para sacarnos los moquitos de adentro, y esa se denomina narinas. Mientras que la abertura posterior, que llamamos coanas, están limitadas superiormente por el esfenoides, inferiormente por el palatino, lateralmente por la apófisis pterigoides y medialmente con el vómer. Ya, esa toda es nuestra cavidad nasal. Pasamos a nuestra fosa infratemporal. Esta fosa infratemporal, o llamada también pterigomaxilar, porque la vamos a encontrar detrás del maxilar y lateral van a estar las apófisis pterigoides. Y entonces váyanse imaginando dónde está ubicada esta fosa infratemporal, donde el borde superior o su pared superior o su límite superior va a ser la porción cigomática del ala mayor del esfenoide. Su límite anterior va a estar dada por la tuberosidad del maxilar y el límite medial va a estar dado por la apófisis pterigoides y en el fondo va a estar la lámina perpendicular del hueso palatino. La cavidad pterigoidea. Bueno, esta cavidad pterigoidea, como su nombre lo indica, o fosa pterigoidea, va a estar formada por la abertura posterior de las 2 alas de la apófisis pterigoides. Apófisis pterigoide, apófisis pterigoides. Entonces, toda esta va a ser nuestra fosa pterigoidea, ¿verdad?
Esta solamente presta inserción a lo que es el músculo pterigoideo medial y al tensor del velo del paladar, ¿ya? Y por último, la cavidad oral o llamada también bóveda palatina. Esta tiene la forma de una herradura en la cual saben que anteriormente va a estar limitada por los alveolos que va a dar inserción a los dientes y esto está formando el techo del paladar, ¿verdad? A lo que nosotros conocemos como el paladar duro. ¿Cómo está formado este paladar duro? Con el palatino posteriormente y con el maxilar anteriormente. ¿Qué encontramos en este paladar duro? Lo que es nuestro agujero incisivo. Encontramos esto que va a ser nuestra sutura intermaxilar o llamado también sutura palatina media. Y tenemos estos conductos laterales que son los conductos o surcos palatinos mayores, ¿verdad? Y lo que nos falta describir es a nuestro hueso hioides. Este hueso, saben que está situado en la línea media, ya es convexo anteriormente, como pueden ver acá, tiene la forma de una herradura igualmente, y está a la altura de la cuarta vértebra cervical. Ya va a estar formando, si bien este hueso no está articulado con otros huesos, pero sí está unido por músculos y por ligamentos, ¿ya? Y encontramos las siguientes partes en este hueso, que va a ser el cuerpo, estas que vendrían a ser las astas o cuernos menores, y estas que vendrían a ser las astas o cuernos mayores. Nada más. Con eso entonces, chicos, estamos terminando lo que es nuestro avance de cara. Bien, vamos a detener la grabación.